entrevistas desde Eleusis, la invitada es la psicóloga Brenda de la Peña. Brenda, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que para mí es un auténtico placer estar aquí. Brenda, ¿consideras que en 10 años esta sociedad tendrá mayores problemas psicológicos si no hacen un trabajo interior psicológico y espiritual? Desde luego estamos viviendo una caída en picado, así que si algo no cambia pronto, sí. Además, no solo es una cuestión de salud mental, eso es solo un constructo que nosotros hacemos. La salud es un compendio integrado de lo físico y lo mental. Y la gente también está más físicamente enferma que nunca. ¿Cómo puede ser si supuestamente estamos avanzando tanto en esa área? Cuando yo era pequeña, solo las personas como de mediana edad hacia adelante tenían así varias cosas, varios achaques. Por lo general las personas jóvenes estaban sanas. Y la cosa es esa, que la desregulación de nuestro organismo suele empezar en una emoción. Si no se gestiona, empezamos a notarlo a nivel psicológico, por ejemplo, pensamientos intrusivos. Si no se gestiona, lo empezamos a notar a nivel físico, por ejemplo, dolor en el pecho o incluso dolor digestivo. Somos seres muy complejos, pero a la vez simples. Si no podemos adaptarnos al contexto, enfermamos. Cada pequeño detalle de nuestro funcionamiento es para mantenernos con vida y nuestro organismo está constantemente autorregulándose, lo que se conoce como la homeostasis. Pero tenemos que entender que no se comportará igual el organismo de una persona que nunca está estresada que el de una que siempre lo está. El problema es que todavía muy poca gente entiende esto y viven al margen de esta realidad pagando un alto precio, la verdad. ¿Por qué la gente cuando viaja, por ejemplo, por placer, se encuentra bien, descansa bien, se levanta temprano, es más feliz? Porque han creado temporalmente una realidad alternativa donde se priorizan, se cuidan y honran lo sagrado que hay en ellos, que es lo que deberíamos hacer siempre. O sea que en ese tramo de tiempo están viviendo y disfrutando el momento presente. Obviamente esta toma de conciencia y la autoconfianza necesaria para empezar a hacer pequeños cambios que nos lleven a una calidad de vida mejor, no solo material sino también emocional, requieren mucha valentía y conexión con uno mismo. Como comentaba antes, la meditación es una buena herramienta para ello. Si la cantidad suficiente de personas empieza a despertar en este sentido y lo más importante, empiezan a tomar acción para mejorar la realidad, no solo la suya individual, sino tomar acción también para mejorar la realidad colectiva, pues todo podría cambiar a mejor y se revertiría la situación. Y yo, la verdad, tengo la esperanza de que así está siendo. Insisto, aquí lo verdaderamente importante que la gente empiece a darse cuenta que la salud es física y mental y que interactúan. Algo como estar todo el día tenso en una situación que nos desagrada, luego nos sorprende cuando nos duele la espalda, cuando podemos descansar. O sea, tú has estado apretando los músculos de tu cuerpo porque estabas en tensión y pretendes que luego no haya ninguna manifestación. Esto es un buen ejemplo de cómo la salud mental, es decir, una situación donde estoy incómoda, implica a la física, es decir, como estoy incómoda, mis músculos se tensan y posteriormente, cuando pueda descansar, me va a ocurrir que me van a doler los músculos de haber estado apretados un montón de tiempo. Y entonces ahí, ¿qué hago? Ir al médico a preguntar, ¿qué me pasa? ¿Tengo algún problema? Sí, que has estado en tensión, entonces ahora tu cuerpo se está reparando. Nosotros cuando tenemos una herida, ¿cuándo nos duele? Cuando se está curando. Y creo que ya estamos todos en el punto de saber que si te duele una herida es porque se está curando. Y es que aunque no hagas nada, aunque no le eches nada, se va a curar igual. ¿Qué pasa? Que claro, vivimos en un sistema donde pues si te echas algo, alguien se va a enriquecer. A lo mejor puede hacerte falta echarlo o no quiero ser radical, ¿no? Pero si aunque haya gente que no le falta echarse nada en la herida y se lo echa, dueño de ese producto le va a ir mejor. Entonces creo que es muy importante que nos empecemos a dar cuenta qué parte de la salud es negocio y qué parte de la salud es verdaderamente salud. Brenda, ¿por qué la sociedad actual está tan expuesta a la neurosis y a la psicosis en su sentido de pérdida de contacto con la realidad? Me parece una pregunta brutal para empezar. Esperemos que las personas que nos escuchen puedan empezar a hacerse preguntas o a encontrar respuestas que les sirvan para que podamos emprender un cambio tanto a nivel individual como colectivo, como sociedad, ya que el camino que estamos llevando, en mi opinión, es totalmente insostenible. En primer lugar, si te parece bien, me gustaría contextualizar un poquito estos dos conceptos que comentas, ya que
Partimos un poco de terminología asociada a la psicología junguiana, la llamada psicología analítica. Y bueno, la neurosis es un término que no se utiliza, hoy en día está en desuso. Básicamente se utilizaba para definir a aquella persona que se sale de lo normal. O sea, lo que hoy en día sería decir que una persona tiene un trastorno mental o problemas de salud mental. En aquella época sería una persona con neurosis, una persona neurótica. El concepto está en desuso, como te decía, y de hecho pues tiene bastante mala prensa, por eso me gustaría aclararlo. Y luego el término psicosis sí que se utiliza hoy en día, pero es para definir una, como tú bien decías, una sintomatología concreta de pérdida de contacto con la realidad. Es una sintomatología que hoy en día asociamos a determinados cuadros clínicos como la esquizofrenia, pero bueno, puede aparecer aisladamente también, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se analiza pues suele haber más cosas, más síntomas del propio cuadro clínico, como el ejemplo que te ponía de la esquizofrenia. Entonces, tipos de síntomas psicóticos serían todos aquellos que estén relacionados con la pérdida con el contacto de la realidad y, por ejemplo, los delirios, que son creencias falsas que no encajan con la realidad. Las alucinaciones son también la creencia de que has visto, escuchado o sentido algo que no es real. En este punto me gustaría hacer un inciso, ya que yo como persona que me considero bastante espiritual y bastante humilde, no me considero quien para definir qué es real y qué no es real, y mucho menos me guío de conocimiento que se pueda manejar, por ejemplo, en la televisión. O sea, si a mí en la televisión me dicen que algo es real o no es real, a mí me da igual, yo no construyo mi conocimiento desde ahí. Lo digo porque, bueno, conozco casos donde niños pequeños conectan con otros planos o como quieras llamarle y muy asustados los padres los llevan al médico y lo único que les ocurre a esos niños es que se pasan el resto de su vida medicados hasta las cejas. Estoy muy feliz de hacer este vídeo porque si puede llegar a alguien que le dé ciertas respuestas y que le haga como dejar de desconfiar también de sí mismos, que al final, o sea, como el tener una mala relación contigo es el mayor origen de todos los problemas de salud en general, porque al final tú cómo piensas, te comportas y todo está unido. Y pues me da mucha pena, sobre todo cuando se trata de niños que no tienen la capacidad de decidir los caminos, comillas, terapéuticos, comillas, que a veces emprenden. Entonces, explicado esto, en mi opinión, hay 3 grandes motivos que no nos permiten, ya no digamos ser felices, sino vivir tranquilos y en equilibrio. Tengamos en cuenta que lo que sea que esté ocurriendo nos tiene en unos niveles de enfermedad que no ha habido nunca. O sea, actualmente las personas tienen una cantidad de problemas para poder llevar a cabo aspectos básicos, funciones básicas para la supervivencia de cualquier ser vivo, como pueden ser comer, dormir e incluso dificultades para respirar. Toda esta información nos tiene que hacer ver que algo no estamos haciendo bien. Nuestros cuerpos se están enfermando hasta límites insospechados y ahora que sabemos que mente y cuerpo funcionan integrados, ya no decimos están relacionados, funcionan completamente integrados, tenemos que empezar a hacernos cargo, a entender y a poner soluciones a todo esto. Entonces, estos 3 motivos que aparte se retroalimentan entre sí. El primero es que vivimos en una realidad emocionalmente perturbadora. Además, la manera en que funcionan nuestros medios de comunicación se encarga de que esa realidad perturbadora como que sea mucho más persecutoria y difícil de resolver. O sea, creo que todo el mundo, si se pone un poco a ver su historia de vida, su historia de su familia, verá que no estamos tratando de no prestar atención a cosas que es que lo tienen todo que ver con nosotros y simplemente estamos tratando de hacer como que eso no está ahí, dejarlo a un lado y vivir al margen de ello, lo cual no es sostenible para siempre. Entonces, como decía, estamos desconectados de toda esa realidad emocional y todo lo que tenga que ver con sentir nuestras emociones o estar en contacto con nosotros, con
pues por ejemplo, nuestros familiares más mayores, es algo que cada vez nos cuesta más. Estamos completamente desconectados de nosotros mismos. En segundo lugar, el siguiente motivo es el exceso de información. O sea, la cantidad de información a la que estamos sometidos actualmente es completamente enfermiza. Y antes decía que estos motivos se retroalimentan. Efectivamente, aquí el exceso de información nos hace desconectar de una manera muy sencilla de lo que sentimos, de lo que no está bien en nosotros, de lo que no está bien en nuestra historia familiar y bueno, ya a nivel sociedad ni te cuento, ¿no? Exceso de información, la cantidad de cosas de las que se habla, la cantidad de redes sociales, la cantidad de información que hay dentro de cada una de esas redes sociales, la cantidad de opiniones, enfrentamientos, es completamente agotador. Y por último, el tercer motivo es la indefensión aprendida. El sistema en el que nos movemos se encarga muy bien de hacer que no nos queden más ganas de remover cosas que el sistema no quiere que removamos. Antes ponía el ejemplo del niño que puede estar en contacto o percibiendo X. Repito, yo no soy quien para decir si eso es real o no y a dónde voy y lo pregunto. O sea, quién es el listo que sabe la respuesta a este tipo de preguntas. ¿Qué pasa? Que si tú te ves, por ejemplo, en una situación como esa o cualquier otra, o sea, como puede ser preguntar por qué tengo esta enfermedad, por qué me ocurre esto, o sea, vas a salir completamente escaldado de ahí. Realmente vas a salir en un estado de no se me va a volver a pasar por la cabeza preguntar nada, no se me va a volver a pasar por la cabeza intentar cambiar nada, cuestionarme nada. Cosas como que la gente crece sabiendo que es muy difícil conseguir trabajo aunque tengas 2 carreras y 2 másters. A lo mejor lo consigues y luego va a ser tremendamente difícil que puedas encontrar un alquiler a un precio digno, que puedas pagar todos tus gastos. O sea, realmente vivir 100% dentro del sistema es algo que te hace comportarte como las ratas de este experimento de la indefensión aprendida, que fue una importante teoría en relación a la depresión, en el que a unas ratas se les administraban descargas eléctricas independientemente de cuál fuese su conducta. Es decir, nosotros intentamos siempre, como seres vivos, buscar una relación entre las cosas que pasan y los comportamientos que hemos tenido, pero en este caso no había relación, o sea, en este caso simplemente había descargas eléctricas. Entonces, la rata aprendió a vivir en una realidad de sufrimiento inescapable y empezaba a mostrar comportamientos totalmente similares a los comportamientos que muestran las personas cuando están en un estado de depresión profunda. Entonces, estamos yendo hacia ahí, estamos yendo en esa dirección y nosotros, todas las personas de esta sociedad, somos las que tenemos realmente la obligación y la necesidad, tanto a nivel individual como colectivo, de hacernos preguntas, encontrar respuestas que nos sirvan y empezar a movernos de un estado de completa enfermedad a un estado de mayor equilibrio. Me gustaría terminar esta pregunta con la gran frase de Krishnamurti que decía que no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Brenda, en esta época psicológicamente inestable, ¿será cada vez más importante la experiencia religiosa, la vía filosófica de la espiritualidad o la psicología junguiana como formas de sanación psicoterapéutica? Pues en mi opinión definitivamente sí. En cuanto a la experiencia religiosa, es cierto que la religión ha ejercido el poder durante muchos siglos, como que siempre el poder va muy ligado a la corrupción, lo vemos claramente hoy en día. Por eso es importante que cuando vayamos adquiriendo poder trabajemos mucho en no caer en esa corrupción de la que tanto nos quejamos todos. Entonces sí que es cierto que el poder que ha ejercido la religión ha sido muy devastador. Se han utilizado enseñanzas sagradas para beneficio de unos pocos y es cierto que para las personas que tenemos una mentalidad progresista, que pensamos más allá solo de nosotros mismos, como que está muy mal vista la religión hoy en día. Yo tengo una amiga que me comentaba que, así como con mucha vergüenza, que se había unido como a ciertas actividades religiosas que le hacían sentir bien y conectada con ella misma, en calma. Por ejemplo, si iba a misa o cosas así. Y me lo contaba como cortada, como si yo me fuese a reír. Nada más lejos, por supuesto. Como decía antes, yo no soy quien para juzgar lo que es correcto y lo que no es correcto, y muchísimo menos en la interpretación personal y subjetiva de cada persona.
Muchos hemos ido a un colegio religioso y si bien es cierto que habrá información con la que no conectamos, habrá otra con la que sí. Eso ya es más bien un camino personal de cada uno. Pero sin duda, creo que la religión puede ser algo que nos ayude mucho a conectar con, como le llamo yo, la divinidad que hay en nosotros. O sea, la parte sagrada, nuestra parte sagrada cuando estamos conectados, fluyendo, como que todo sale bien, todos conocemos esa sensación. En algún momento la hemos experimentado. Y creo que las enseñanzas de la Biblia pues tienen mucho que ver justo con eso, con cómo manejarnos en este mundo en el que vivimos. De hecho, se dice que la Biblia es el mayor libro de metafísica de todos los tiempos, o sea, un libro de cómo funciona nuestro universo. Pero estas enseñanzas han sido totalmente desprovistas de su mensaje original para servir a intereses económicos, eso está claro. Entonces, habiendo aclarado esto, creo que para muchas personas la experiencia religiosa sí puede ser una vía importante de conexión y calma interna. Por ejemplo, tenemos padres o abuelos que tienen contacto con ello, podemos tratar de pasar más tiempo con ellos haciendo este tipo de actividades que ellos suelen hacer y que al final pues, van a significar momentos de conexión contigo, con tu historia familiar, con las personas de tu familia que han creado la base de todo lo que hoy en día conoces. Y si no conectamos con ello, pues creo que al menos son cosas de las que no deberíamos reírnos ni ridiculizarlo, porque pues eso, pienso que la imagen de la religión en nuestro contexto está como muy empañada hoy en día. Por otro lado, la espiritualidad, que aunque en mi opinión es más o menos lo mismo, digamos que la espiritualidad para mí engloba todas las religiones y luego cada religión es la manera en la que cada zona del mundo ha bajado a tierra esta información, obviamente mezclada con otros miles de aspectos culturales y contextuales. Pero la palabra espiritualidad creo que a nivel coloquial está ligada a lo que es el budismo y sus enseñanzas hoy en día. Entonces aquí es donde entra pues, el tema central de la entrevista de hoy, la meditación como herramienta de sanación. Y bueno, la meditación para mí es una herramienta bestial en cuanto a la regulación de nuestro sistema nervioso y por tanto es una herramienta de sanación física y mental. Que además está al alcance de todos, lo que pasa es que vamos como tan rápido, o sea, a mí me pasa que durante muchísimos años pensaba deberías meditar, o sea, como que sabía que me iba a hacer bien, pero vamos tan rápido que cuesta muchísimo como conectar con hacer eso, o sea, yo sé que es complicado y yo la practico desde hace muchísimo tiempo, pero si estás en ello y te cuesta como coger el ritmo, intenta como practicar más la aceptación que la autoexigencia. Además, lo increíble de la meditación es que una vez conseguido como cierto equilibrio, obviamente combinado con otras herramientas como puede ser la terapia psicológica, una vez que has conseguido cierto como, vale, ya estoy viviendo, no estoy sobreviviendo, tú sigues meditando y eso como que te ayuda a ponerte en la disposición y en el camino de lo que quieres conseguir, que muchas veces entre tanta prisa ni siquiera sabemos lo que es. La meditación te ayuda a conectar con eso e ir dando cada pasito como en buen rollo contigo, o sea, en comunión contigo. Estamos súper acostumbrados a vivir rápido, a vivir estresados, a vivir angustiados. Y estresados y angustiados no vamos a conseguir nada bueno. O sea, esto es algo que yo he tenido que aprenderlo con mi negocio a la fuerza. El éxito, según mis creencias, eran que cuanto más ocupada estuviese mejor, que cuanto más cosas tuviese que hacer, más exitosa. O sea, tuve que encargarme de derribar y reescribir esas creencias y la meditación fue como, y está siendo, de gran ayuda. Por ejemplo, para grabar esta entrevista para mí ha sido muy importante tener como mis días y mi periodo de desconectar del ruido mental, del exceso de información ahí fuera, de mi hiperexigencia, de las prisas y conectar conmigo y con todo lo que significa para mí estar diciendo esto y que vosotros me estéis escuchando. Esa es mi opinión personal y profesional. La meditación es una herramienta de verdad excelente para conectar con uno mismo, más allá de lo que se espera de nosotros todo el tiempo. Pero cuando consigues estar la mayoría del tiempo en un estado de calma, como conectado contigo, después te empiezas a sentir como también llamado por ese propósito, ¿no? Como que más parte de tu día sientes como esa motivación hacia eso que te hace avanzar y emprendes un camino que es que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. O sea, es un camino
en el que te sientes realizado, que te apetece, que no es como un agotamiento constante. De hecho, esto es algo que ocurriría de forma natural si tuviésemos un estilo de vida adecuado como sociedad. Pero bueno, en nuestro caso, toca currárselo. Es como la frase, trabaja en encontrar un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Es igual. Lo que no nos contaron es que, claro, para eso tenemos que estar conectados, en calma interior. Y que aunque ahora la psicología se está abriendo mucho a esto de la conexión con uno mismo, que sí, ejercicios de respiración y en general terapias de tercera generación, estos conocimientos vienen muy de antiguo y debemos también como respetar su origen y no creer que todo esto ha surgido a raíz de la psicología y que como la psicología ahora lo valida está bien y antes no, para nada. Estamos explorando estos caminos ahora de forma más oficial, pero ya estaban ahí mucho antes y de verdad que creo que mucha gente puede encontrar ahí las respuestas a sus preguntas. Y por último, en cuanto a la psicología junguiana, me imagino que la mayoría de personas que nos están escuchando, porque son suscriptores de este canal, pues estarán bastante familiarizados con ello. Pero para aquellas personas que nos pueden estar escuchando y que a lo mejor no sepan tanto por dónde va el tema, me gustaría contextualizar desde la base. Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra y psicólogo suizo que fundó la Escuela de Psicología Analítica. Vamos a tener en cuenta que este hombre, este gran genio, trató de entender la mente humana desde la base de la medicina científica. O sea, él estudió medicina y ejerció como médico y todo el conocimiento que nos ha traído este autor parte de una persona que sabía todo lo que tenía que saber sobre la salud física, si queremos separarla así momentáneamente de la mental. ¿Qué pasa? Que este hombre, por su historia de vida, pues se vio impelido, como hablábamos antes del propósito, a descifrar la psique humana, a poder dar respuesta a las personas ayudando realmente a su salud. Igual que estamos tratando de hacer con esta entrevista, o sea, aprender a plantearnos las preguntas adecuadas para que cada persona llegue poco a poco a las respuestas que necesita, porque además esas preguntas no tienen que ser las mismas para todos. El caso es que para Jung la neurosis, entendida hoy en día como trastorno mental, era algo más profundo de lo que es para nosotros hoy en día. O sea, es decir, literalmente hemos estado caminando hacia atrás. Y de hecho es que me parece muy triste porque durante todo el grado de psicología solo he visto nombrado a este autor 2 veces. Y de una forma así totalmente casual. Por eso comentaba que me parecía muy importante contextualizar, porque puede que haya muchísimas personas que sepan muchísimo de psicología y que sin embargo no hayan oído hablar a este autor en su vida. Y estoy muy contenta de poder divulgar esto desde aquí hoy, así que gracias de verdad. Lo que decía, para Jung la neurosis es más un fenómeno psicosocial que una enfermedad en sí misma, o sea, nos obliga a ampliar el concepto de enfermedad más allá de un cuerpo perturbado en sus funciones y nos ayuda a contemplar al ser humano neurótico, entre comillas, como un sistema relacional que se ha enfermado dentro de su propio contexto. O sea, a mí me inspira muchísimo más un autor como este que está completamente involucrado en ayudar a aliviar el sufrimiento humano que cualquier otro que se haya preocupado en reunir una serie de síntomas, crear un cuadro clínico y ponerle su nombre a una nueva enfermedad. O sea, Jung estaba más interesado en poner al descubierto el sentido en sí de la neurosis en el marco de la persona que en formar conceptualmente cuadros clínicos definidos. Esta perspectiva se llama finalista prospectiva, o sea, en cuanto a que los síntomas neuróticos apuntan hacia una finalidad que de hecho es constructiva para entender al individuo. O sea, es decir, él prefirió enfatizar en la pregunta de ¿para qué? La neurosis en lugar de insistir en el por qué, más típico de hoy en día y de otros colegas de la escuela psicoanalítica como podía ser Sigmund Freud. Y esta visión para mí es maravillosa porque en un intento de solucionar una problemática vital que está ahí para darnos cierta información, y aparte es que la gente lo sabe, por eso la mayoría de la gente dice todo pasa por algo, tal. O sea, los síntomas son como un grito de socorro que nos llama la atención sobre la urgencia y la necesidad de que hay que cambiar algo. O sea, algo no está funcionando en este sistema. Así que bueno, en síntesis creo que esta visión de la mente humana y del desarrollo personal es muy consiliente, que consiliente quiere decir que
integra entre sí todas las ramas del conocimiento, o sea, la física, la química, las matemáticas, la medicina, o sea, este hombre era un gran pensador y toda la información que nos dejó está unida bajo una base trabajada del conocimiento en general. Opinión de servidora. Bueno, llegados a este punto, si tú eres una persona a la que le interesa cualquiera de estos 3 aspectos o similares, sobre todo si siempre te han llamado la atención estos temas de una forma natural, me imagino que habrás sido la típica persona que se ha sentido bastante desconectada de su entorno, ya que parece que solo se fomenta la competitividad y el juicio allá afuera, y donde, aparte, la mayoría es que sigue persiguiendo un bienestar físico, obviando totalmente el bienestar mental. O sea, si a pesar de todo esto, tú eres una persona que conectas con esto desde siempre, que has estado trabajando en ti, te has ido desarrollando y seguramente además habrás compartido mucha información a tu alrededor, por favor, déjame darte las gracias desde aquí porque justamente ese tipo de personas y ese tipo de información es lo que necesitamos que se mueva para encontrar un cambio que nos permita desarrollarnos positivamente. Brenda, ¿qué tipo de meditación es más adecuada para afrontar las dificultades y conflictos de este mundo cambiante y adverso? Pues la verdad que mi manera de entender la meditación es bastante de construcción propia. Creo que lo realmente importante es que la manera de llevarlo a cabo se adapte a lo que a la persona le es cómodo, para facilitar la implementación de la práctica. Mientras consigas calmar tu sistema nervioso, aunque sea un rato, el objetivo de mejor autorregulación ya está cumplido. Puede que hace más décadas tuviese más sentido buscar un objetivo más sofisticado con la práctica de la meditación, pero con el nivel de estrés que tenemos hoy en día, el nivel de hiperactivación del sistema nervioso, de la capacidad atencional, con bajar unas cuantas revoluciones de vez en cuando ya podemos darnos por satisfechos en cuanto a sanación se refiere. De esos estados de calma que vamos generando van floreciendo todos sus beneficios. Mayor autoconocimiento, más objetividad ante la vida al verla desde una perspectiva más relajada, mitiga los efectos del estrés, que por cierto es la mayor causa del envejecimiento que existe. Este alivio del estrés tiene efectos inmediatos en la salud como el fortalecimiento del sistema inmunológico, mejor regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aliviando esto el dolor crónico. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho con el dolor digestivo que padecí durante casi toda mi vida y, obviamente, como que el proceso que viví incluyó más cosas que la meditación, pero sé que la meditación siempre me ha venido bien y aún me va a venir bien toda mi vida porque yo, como persona que he tenido dolor crónico digestivo, cuando me estreso o cuando una situación me supera, siempre va a ser mi sistema digestivo el que se vea principalmente afectado. O sea, cada uno es como que tiene una sintomatología física que aparece más frecuentemente y eso pues tiene una explicación detrás. Quizás con el tiempo podemos llegar ahí y podamos todos saber por qué nos duele lo que nos duele, ¿no? Por otro lado, en cuanto al bienestar psicológico, ayuda a dormir mejor, fortalece la memoria, la atención y la concentración, disminuye la ansiedad, aunque hay en casos en los que no es recomendable, que de eso hablaré luego. Y potencia la aparición de una actitud más positiva y optimista ante la vida. Mis recomendaciones a la hora de encontrar la práctica más adecuada para cada persona son: 1. Establecer un objetivo, lo que en un lenguaje más espiritual sería intencionar la práctica. Empieza conectando contigo y pregúntate ¿qué necesito aquí y ahora? Calmar mi ansiedad, conciliar el sueño, descansar un rato, darme espacio para agradecer lo que sí va bien, que esto es muy importante. Identifica qué necesitas y haz una búsqueda de esa clase de meditación en YouTube. Hay miles de canales y cada persona tiene que ir viendo qué le encaja mejor en cuanto a voz, lenguaje, nivel de conciencia con el que está hecho la meditación y muchas cosas más. A mí me gusta mucho el canal de Meditación 3 porque tiene meditaciones muy variadas en cuanto a temas, duración, etc. Y en segundo lugar, mis recomendaciones en cuanto a la mentalidad. Si uno está bastante desregulado, ya sea a nivel físico o mental, su principal meta debe ser sanar. Y para eso hacen falta horas y horas del silencio que nos debemos. Así que yo recomiendo una actitud de mucha flexibilidad. Postura, la que te sea más cómoda para mayor comodidad y posibilidad de acabar la práctica. Autoexigencia, la mínima posible. Si de repente te entran ganas de triscar la columna o algún hueso de tu cuerpo, para eso lo estás haciendo, para relajar y recolocar tu cuerpo y tu mente.
¿Que tendrán ganas de llorar? Más de lo mismo. Simplemente intenta seguir las indicaciones de la práctica, pero sobre todo aprovecha para escuchar y concederle a tu cuerpo lo que necesita. Al principio es muy habitual dormirse en las meditaciones. Tu organismo simplemente te está hablando de forma clara, necesitaba descanso. Así que hazte el favor de dárselo. Y por último, ¿es recomendable la práctica de la meditación para todo el mundo? Pues en principio sí, pero hay casos en los que la exposición a esa calma interna puede provocar, entre comillas, empeoramiento de los síntomas. ¿Por qué se dice esto? Porque si una persona con un alto nivel conflictual que conlleva un alto nivel de hiperactivación del sistema nervioso, por ejemplo, una persona que ha padecido abusos, digamos que esa calma interna puede resultar amenazante para la persona, dando lugar quizás en vez de a ganas de llorar, a un nivel mucho más alto de esto, que se traduciría en un ataque de pánico. Entonces, como un proceso terapéutico no debe de ser en sí mismo un sufrimiento, o sea, para cada persona tenemos que encontrar las herramientas válidas y el ritmo adecuado, lo que tenemos que hacer en casos así es valorar la posibilidad de hacer ejercicios que no conllevan tanta desconexión, digamos, de la mente, porque las personas se sienten angustiadas, digamos, ante esa calma que quizás puede recordarle a las situaciones que le han hecho daño, por así decirlo. Entonces, en estos casos se suelen utilizar prácticas más guiadas, como son las relajaciones. Por ejemplo, la típica es la relajación guiada de Jacobson, que lo que se va haciendo básicamente es un escaneo corporal. Entonces, tú vas trabajando en silencio, vas siguiendo las indicaciones, vas trabajando tu cuerpo, relajando tu cuerpo, y como que digamos que los espacios de silencio no existen. En una meditación siempre se va a buscar espacios de silencio entre unas indicaciones y otras para que empieces a conectar con esa calma interna, con que adentro de ti todo está bien. Pero en estos casos pues quizás es mejor que no haya, digamos, esos momentos donde la persona puede como conectar con algo para lo que todavía no está demasiado preparado. Necesitamos ir más progresivamente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una paciente, hacemos una práctica conjunta y vemos que la meditación en sí le va a generar demasiada activación y demasiado malestar, empezaríamos por esas otras prácticas más guiadas para, cuando sea posible, pasar a meditaciones donde la desconexión de la mente es más fuerte. Entendamos aquí la mente como... la mente en realidad está muy relacionada con la sombra, porque todo eso que hemos oído sobre nosotros mismos, que hemos implementado de nuestra idea de nosotros, porque nos lo han dicho personas que eran importantes para nosotros, o porque quizás nos importaba mucho más lo que decían todos los demás sobre nosotros que lo que nosotros pensábamos, todo eso está apareciendo constantemente. No puedes conseguirlo, es muy difícil, a ti tal cosa no se te da bien. Entonces, con la meditación lo que buscamos es acallar y desmentir esa voz, pero no desde un razonamiento mental, sino desde un ignoramiento. Y eso, es un proceso que es difícil, que hay días que es más fácil conseguirlo que otros, pero al final lo que te conlleva es que en tu día a día el ruido mental es muchísimo menor que el de una persona que no se cuestiona nada y que a lo mejor tiene tantos pensamientos intrusivos y ni siquiera sabe que eso es un problema y que no es normal vivir así, que va dentro de su dinámica y se cree que eso es vivir. Y repito, como dije muchas veces a lo largo de esta entrevista, eso no es vivir, es sobrevivir, y espero que poco a poco y colectivamente nos vayamos concienciando unos a otros cuando veamos personas que se creen que sobrevivir es vivir, que los concienciemos de que se puede vivir en paz y ser mucho más felices de lo que somos ahora. También acerca de este tema me gustaría recomendar un libro que se llama Meditar día a día, de Christophe André, que es un médico psiquiatra y psicoterapeuta francés, que voy a leer un pequeñito extracto de la parte de atrás del libro porque me gusta la definición que hace. Dice: meditar no es aislarse del mundo, sino todo lo contrario. Significa acercarse a él para comprenderlo, amarlo y cambiarlo. También es un medio accesible para todas las personas para cultivar la serenidad y el gusto por la felicidad. Y dentro de este libro tenemos como lecciones relacionadas con la meditación asociadas a obras de arte de todos los tiempos, y la verdad que es, una joya. Yo vivo enamorada de este libro, así que si a alguien le interesa saber un poco más,
o iniciarse en este arte del estudio de las prácticas meditativas, lo recomiendo 100%. Brenda, ¿los arquetipos se pueden utilizar para la sanación psicoterapéutica? Sí, especialmente trabajar con el arquetipo de la sombra es realmente liberador. Pero primero, como siempre, antes de profundizar en él, contextualicemos un poco qué son los arquetipos. Básicamente son imágenes de patrones universales que se repiten independientemente de la cultura y la temporalidad. Según Jung, todos tenemos un inconsciente personal, es decir, la parte oculta o escondida de uno mismo que no es consciente. Pero también tenemos un inconsciente colectivo, que son nuestras estructuras internas compartidas como especie. A través del inconsciente colectivo, podemos observar los arquetipos a lo largo de toda la historia mediante el arte, los mitos y los sueños. Existen eventos arquetípicos como el nacimiento y la muerte, y figuras arquetípicas como la madre y el padre. Dentro de las figuras arquetípicas se encuentra, en mi opinión, la más importante respecto a la sanación de los traumas derivados de los patrones repetitivos e inconscientes de las personas. En este canal tenéis un montón de vídeos sobre la sombra que os recomiendo ver, pero aquí también explicaré brevemente lo que es y cómo utilizarla para la sanación personal. Jung explicó muy acertadamente que todos interactuamos con el mundo a través de una versión de nosotros mismos que hemos elaborado para encajar en la sociedad, en nuestra familia y en general con todas aquellas creencias que nosotros hemos ido adquiriendo de nuestro contexto. A esta versión modificada de nosotros la llamó persona, que es un término que deriva del latín y significa máscara de actor o personaje teatral. Bien, pues la sombra es toda aquella parte de nuestra personalidad que hemos escindido y ocultado de nosotros en la construcción de esa máscara. El problema principal radica en que, por lo general, no solamente está oculta a los demás, sino también a uno mismo. Y con la frase de Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino, quería explicarnos que una sensación tan frecuente como lo es sentir que no eres dueño de tu vida es normal y habitual cuando tu sombra o parte no consciente es muy amplia y por tanto dirige tu vida más allá de tu voluntad consciente. La sombra es todo aquello que asociamos como malo y por tanto no lo podemos aceptar en nosotros mismos. Pongamos un ejemplo, imaginaos que yo ahora soy madre de un niño y a mí me han educado para ser buena, entre comillas, entonces no acepto mi parte que yo considero negativa, la expresión de mi rabia, el tener que marcar una discrepancia cuando lo considere o decir una palabra más alta que otra. Entonces seguramente yo trataré de educar a mi hijo en esa bondad y ese irse hacia el extremo de la bondad, por así decirlo, terminará criando un hijo sobreprotegido, lo cual es problemático. En el otro extremo, si la situación fuese exactamente la contraria, terminaría criando un hijo pues psicópata, que no le importen los sentimientos de los demás, por ejemplo, y no tenemos que creer que una cosa es mejor que la otra, porque muchísimas veces hemos visto ejemplos de cómo niños de 13 años terminaban incluso matando a sus madres porque les apagaban internet o les desconectaban los videojuegos o lo que sea, y seguramente eso tiene más que ver con un hijo sobreprotegido que con un hijo, entre comillas, maltratado. Aquí lo que estamos diciendo es que cualquier extremo es negativo, que siempre valorar el término medio nos va a ayudar a generar un reajuste de la situación y un reajuste de quiénes somos, y que todo aquello que no aceptamos de nosotros controla nuestra vida sin nuestra consciencia. Si conseguimos aceptar las mayores partes posibles de nosotros, seremos nosotros mismos quienes podremos tomar las decisiones de manera consciente y quienes podamos gestionar nuestra vida de manera completa. De hecho, los conocimientos sobre inteligencia emocional insisten en que las emociones no deben reprimirse y deben gestionarse, sean emociones cómodas o incómodas, porque también explican que no hay emociones positivas ni negativas. ¿Qué pasa? Que con la emoción incómoda de la rabia no ocurre lo mismo, ya que es algo que está mal visto expresarlo según el contexto. En la mayoría de ellos es así. Entonces esto también nos ayuda a ver cómo tenemos que aceptar todas esas partes de nosotros, porque el hecho de reprimirlas al final acaba haciendo que algo mucho peor explote, y lo peor de todo, algo que no está siendo controlado de manera consciente por nosotros porque está en una parte
no consciente de nuestra mente y opera completamente a su voluntad. Mientras seguimos ignorando todo esto, el mundo se sume en un caos cada vez mayor en el que todos podemos poner solución a través de nosotros mismos. La sombra ha estado presente simbólicamente durante toda la historia de la humanidad. En textos sagrados como la Biblia o incluso en los mitos podemos observar la sombra representada por la figura de la serpiente, el dragón, monstruos, demonios, entre otras muchas. Y Jung también destacó que en la Biblia, en el cristianismo, el problema del mal no está resuelto y dijo textualmente que la contraposición de lo luminoso y bueno por un lado y de lo oscuro y malo por otro quedó abandonada abiertamente a su conflicto en cuanto Cristo representa al bien sin más y el opositor de Cristo, el diablo, representa el mal. Esta oposición es propiamente el verdadero problema universal que aún no ha sido resuelto. Y yo personalmente pienso que esto puede tener más que ver con un error de interpretación, porque interesaba interpretarlo así, o a lo mejor por ignorancia, no lo sé, que con un error de redacción. Lo importante aquí es tener en cuenta que tenemos a la mano un montón de información que nos puede ayudar a conocernos mejor y a poder expandirnos hacia donde nosotros sintamos que es la dirección correcta y que está ahí para nosotros, que simplemente podemos acceder a ella y cuanto más aprendamos a estar en calma, más vamos a poder disponer momentos para este tipo de actividades de verdad tan necesarias para la salud física y mental, porque son una, tanto individual como colectiva. Brenda, ¿qué arquetipos recomiendas trabajar a las personas para desarrollar una personalidad madura, auténtica o diferente a los estereotipos sociales? Para esto que comentas, es muy útil trabajar con los 12 arquetipos de personalidad. Ponéis en Google 12 arquetipos Brenda de la Peña, os saldrá de primero un artículo con toda la información básica al respecto. Voy a plantear ahora 2 ejercicios para que las personas que quieran puedan conocerse mejor y también empezar a dejar atrás la versión de sí mismos que un día les dio seguridad, pero que ya no necesitan. En primer lugar, simplemente cada persona debe buscar el arquetipo con el que más se identifica, de forma consciente. Investiga sobre él y si te resulta útil, crécete y expándete a través de la información que te aporte. En segundo lugar, podemos trabajar en el arquetipo de la sombra desde los 12 arquetipos de personalidad. En línea con lo anterior, puedes preguntar a las personas de tu alrededor con qué arquetipo te identifican y de esta forma se pueden ver las diferentes aristas de nuestra personalidad desde diferentes perspectivas. Si por ejemplo te asocian con alguno que te genera rechazo o desagrado, seguramente estaremos ante características de tu personalidad que tienes en sombra. Y recordemos que lo que está en sombra opera de forma autónoma e inconsciente. Otra forma más simple de indagar en esto es identificar cuál de los 12 arquetipos te genera sentimientos negativos. En principio todos tenemos cualidades de todos ellos porque son universales, pero siempre vamos a identificarnos más con algunos de ellos, o incluso con uno solo. Tanto a través de estos con los que sí nos identificamos como los que no nos resuenan tanto, podemos aprender y explorarnos mucho a nosotros mismos. Me gustaría visibilizar desde aquí que todo el legado de conocimiento que nos dejó Jung está completamente opacado dentro del mundo de la psicología. De hecho, cuando cursé un máster de social media, hice un trabajo de investigación sobre los arquetipos asociados a las marcas comerciales, ya que en el mundo del marketing sí se ha valorado un montón esta teoría y existe una extensa literatura al respecto. Y espero que esto vaya cambiando, ya que al menos a mí estudiar a Jung me ha hecho aprender a establecer una conexión mucho más significativa con la vida. Y esto ha sido clave en mi desarrollo tanto personal como profesional. Para que nos hagamos una idea de lo poco que interesa que tengamos esta información, os cuento la historia de su famoso libro rojo, en el que tras la ruptura de su relación con Sigmund Freud, tuvo un periodo de más introspección y volcó la información relativa a su propia y voluntaria confrontación con el inconsciente. A través de este manuscrito ilustrado pretendió transformar la psicoterapia desde una práctica preocupada por el tratamiento de la patología en un medio de reconexión con el alma y recuperación del sentido de la vida. Era un trabajo de psicología con forma literaria que él consideraba el trabajo central de toda su obra.
Sin embargo, este libro permaneció sin publicar durante casi 8 décadas y en 2009 solo habían tenido acceso a él como unas 10 o 12 personas en todo el mundo. En teoría, no se publicó hasta 2009 por decisión de la familia, pero bueno, yo que me cuestiono mucho todo, no lo tengo claro, ni tampoco sé si se ha publicado tal cual era, tras todos estos años. Yo lo tuve entre mis manos en un viaje a París de hace unos años y es completamente espectacular, o sea, es como una experiencia muy difícil de describir. Está escrito a mano con su propia caligrafía e ilustrado de forma impecable por él mismo. O sea, fue una experiencia que me marcó. Y bueno, llegados a este punto, solo quiero decir a las personas que nos estén escuchando que se cuestionen todo lo que no les encaja y que busquen su propia verdad, tanto a nivel emocional como a nivel de construcción de la realidad que les rodea. Y que su dolor es real. Tu dolor es real y merece ser sanado. Brenda, por cierto, ¿cómo se puede ser feliz sin caer en esa felicidad materialista y hedonista? Pues mira, yo a nivel personal estoy aprendiendo que eso no tiene nada de malo. Antes, como persona con alta sensibilidad que soy, era muy crítica con lo que a mi juicio hacía a las personas vacías y carentes de sentido y ensalzaba la hiperempatía y la toma de conciencia de una manera que me estaba destruyendo bastante a mí misma. Hasta que, gracias a la terapia, empecé a integrar esa parte materialista y hedonista que hay en mí y que estaba en sombra, por supuesto. Y entendí que las personas materialistas deben integrar su parte espiritual que también está en sombra. Y como mi trabajo es justamente ayudar a esto, pues intenté tomar una visión más integrada de lo que comentas y me empecé a plantear soluciones eficaces a nuestra infelicidad. Y es que respecto a esto, o sea, las únicas maneras de ser felices, felicidad como calma interna, correcto funcionamiento de mente y cuerpo, aunque sea durante breves instantes, o sea, el objetivo aquí es liberarse del estrés constante cada vez durante más rato de tu vida. Pues para esto la única manera es o no ser consciente de nada, que le ocurre a mucha gente, o sea, ni saber cómo funciona el mundo ni que te interese, esa es una manera muy típica de ser feliz, y la otra única manera es crear un sistema nuevo al que tú puedes acceder de vez en cuando. Esto suena muy fantasioso, pero me vais a entender a lo que me refiero. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona muy de necesitar su espacio, estar en su mundo, procesar a nivel interno, y tuve que aprender a hacer eso simplemente para estar mínimamente bien. Hay gente que quizás no lo necesita tanto como me puede pasar a mí, pero cuanto más rápido va el mundo y cuanto más estresante es, más le hace falta a todo el mundo. Entonces, cada uno sabe de qué manera es feliz. Pues debemos invertir todo lo que podamos en construir ese mundo y esa realidad, que puede ser dentro de nuestra casa, por ejemplo, donde sea un espacio en el que tú entras y sientes seguridad, donde las personas que puede haber te generan seguridad y si no, no hay nadie, donde los alimentos de los que te nutres te sanan, donde los hábitos que llevas a cabo te ayudan. O sea, es ir creando eso con la vasta y gran inteligencia que tenemos, poco a poco ser capaces de manejar el estrés y la ansiedad, ir apartando todo ese ruido, todo ese ritmo frenético para empezar a crear brevemente esos espacios. Y cuando empiezas no puedes parar, realmente luego lo único que te apetece, o sea, te das cuenta de cómo funciona todo ahí fuera, cada vez te parece más loco y lo único que te apetece es irte a ese espacio seguro. Luego ahí viene el encontrar un equilibrio entre el espacio seguro y, digamos, la vida real que hay ahí fuera, porque obviamente no estamos aquí para evadirnos de la realidad, pero sí es necesario que tengamos como nuestra realidad alternativa desde un punto de vista equilibrado, quiero decir, para que podamos encontrar esos espacios de calma para nuestro sistema nervioso. Y al igual que te decía antes, o sea, una vez tú dejas de sobrevivir y empiezas a vivir, ahí es cuando empieza el juego realmente y empiezas a conectar con lo que quieres hacer y con tu función en el mundo y todo eso te llena muchísimo. Entonces, pues creo que eso podría ser bastante parecido a la felicidad. Brenda, ¿qué es Comprensión? Comprensión es la plataforma de psicología online que ofrece y reivindica la accesibilidad a la salud mental. Es un espacio seguro de terapia integrativa dirigido especialmente a la generación Z,
sin duda es la más comprometida con la salud mental, ya que lo verdaderamente importante para llevar a cabo un proceso terapéutico es ser muy consciente de que algo va mal y tener ganas y predisposición de hacerse cargo de solucionarlo, o al menos ser parte de la solución. Y eso es precisamente lo que tiene esta generación y la verdad que amamos trabajar con ellos. Yo, soy un poco más mayor, soy como millennial de las del final, pero me identifico también mucho con esta generación. El otro aspecto importante es la manera de trabajar, adaptándonos a lo que necesita el paciente. Incluso pueden complementar la terapia con el servicio de nutrición y el de psicosomática para tratar dolencias físicas que no parecen remitir por las vías tradicionales. Para todo ello he creado un equipo acorde a una visión integral de la salud que trabaja desde la empatía y la ausencia de juicio hacia la historia del paciente. Es todo lo que hubiera necesitado cuando toqué fondo de adolescente y me sentía totalmente perdida. Pienso que de una manera u otra la gente siempre se deja a sí misma para después, y no me refiero a vivir bien y a darse caprichos como viajar, que está muy bien, sino a sus emociones, sus desvelos y toda esa parte de la historia personal que se mantiene oculta. Nos han programado para ensalzar lo material y obviar nuestra parte más humana. Por eso, en un mundo tan desconectado como el actual, nos sentimos más solos que nunca. En cada momento que vivimos podemos hacer conscientemente la elección de mirar hacia afuera y seguir igual, o por el contrario mirar adentro y despertar, como decía Jung. Cuando estamos despiertos, conectados y sanos, podemos disfrutar del regalo que es el momento presente y escoger construir más de lo que sí queremos en la vida. Reprimir nuestro dolor nos mantiene paralizados, como sociedad estamos más débiles económica, social, familiar y espiritualmente que nunca, y esto pues hace que cada vez nos sintamos más separados los unos de los otros. La buena noticia es que podemos cambiar las cosas en cualquier momento. Y eso es lo que tratamos de hacer en Comprensión, no solo las personas del equipo, sino todos los pacientes que en algún momento hemos acompañado y a los que acompañamos hoy en día. Al final formamos una comunidad de personas conscientes que se hacen cargo, que reivindicamos la importancia de la salud mental como parte de la salud integral y que estamos trabajando en construir la vida que queremos y el futuro que nos merecemos. Brenda, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad, y muchísimas gracias a cada una de las personitas que se regalen un momento de calma para poder escucharme. Y como me gusta decir siempre, recordad que el futuro será con salud mental o no será. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.